A continuación, dialogaremos sobre principios ecográficos y protocolo FAST. Voy a iniciar esta charla citando la idea central de un artículo de Bledsoe y Zimmerman publicado en Clinical Anesthesiology en el año 2021. El ultrasonido es el estetoscopio del médico contemporáneo. Cada vez es más importante, se ha convertido en una prueba a la cabecera del paciente. Algunos programas de pregrado entrenan a sus futuros médicos en los aspectos básicos de esta disciplina. Además, en la actualidad, tanto el médico general como el especialista deben tener conocimiento sobre ecografía. La ecografía es una herramienta extremadamente útil y permite identificar algunas alteraciones que son compatibles con algunas condiciones clínicas. Por ejemplo, el signo de la D para tromboembolismo pulmonar o alguna causa de hipertensión pulmonar, el signo del código de barras para un neumotórax, la presencia de un derrame pericárdico con compromiso de la contractilidad para un taponamiento cardíaco o la existencia de líquido libre en el contexto del FAST. Conocer los principios de la ecografía nos permite a nosotros saber si el producto de la imagen que estamos viendo es fruto de un artefacto o es una representación anatómica real. El principio del ultrasonido es el sonido, y el sonido es más que un sentido percibido por el oído. El sonido es la interacción entre la energía y la materia. Podemos verlo en esta imagen. Es la energía mecánica transmitida por ondas de presión en un medio. Vemos cómo el sonido se genera en un diapasón, vemos cómo se dispersa en un medio, en este caso el medio es el aire, y vemos cómo estas ondas adaptan dos morfologías principales. Y tenemos unas zonas de alta presión o de alta densidad, conocidas como zonas de compresión, donde las ondas sonoras están muy juntas, y unas zonas de baja presión o de baja densidad, donde las ondas están más espaciadas, y estas áreas se denominan áreas de rarefacción. El sonido puede adoptar varias formas de onda, puntualmente dos: transversal y longitudinal. Como habíamos enunciado, el sonido se mueve en un medio. El medio es, por poner una analogía, un camino por el cual se transita. El sonido puede transitar en el aire, en la sangre y en el tejido, pero no en el vacío. Volviendo a la analogía del camino, no se puede transitar por un camino que no existe. Y de la misma forma, el sonido no puede propagarse en el vacío. En el contexto de la ecografía, las ondas longitudinales, al ser las que atraviesan distancias, son las ondas de principal utilidad. El sonido, en el contexto de la ecografía, debe originarse de algún sitio. Y en los ecógrafos clásicos, 70, 80, 90, se originan en un cristal piezoeléctrico que típicamente es un cuarzo. Pero en los ecógrafos modernos se utiliza una amalgama de titanato de zirconato de plomo. Si nosotros vamos a hablar de ondas, debemos hablar de parámetros. Y hay dos tipos de parámetros: parámetros de tiempo y parámetros de fuerza o grandeza. Los parámetros de tiempos son la frecuencia y la longitud, y los parámetros de fuerza son la amplitud, la potencia y la intensidad. Los iremos describiendo en el transcurso de la charla. Las ondas del ultrasonido son de varias frecuencias y pueden interferir o interactuar entre sí. De manera constructiva,
generando un efecto aditivo, como vemos acá, o de manera destructiva, repeliéndose o cancelándose, como vemos donde tengo el cursor. Y debemos definir entonces unos conceptos físicos, empezando por onda sonora. La onda sonora o las ondas sonoras son variables acústicas que se caracterizan por parámetros acústicos. Y las variables acústicas son presión, densidad y distancia. Y la presión, la densidad y la distancia, como variables acústicas, nos definen una onda definida. Y solo cuando se define una onda, podemos describir su frecuencia, amplitud, potencia, intensidad, longitud de onda y velocidad de propagación. En otras palabras, los parámetros solo se pueden describir cuando tenemos ondas claramente definidas. Las variables acústicas más conocidas son la frecuencia y el periodo o longitud. Es una distancia expresada en milímetros. El periodo es el tiempo necesario para completar un ciclo, o es el tiempo desde el que inicia un ciclo hasta que termina. Y la frecuencia es el número de eventos que ocurren en un periodo determinado. Usualmente en ultrasonografía el periodo de tiempo estipulado es de 1 segundo. Por ende, cuando nosotros hablamos de frecuencia en el contexto de la ultrasonografía, hacemos referencia al número de ciclos que ocurren en 1 segundo. Ese es el periodo de tiempo determinado. Claramente, si nosotros acortamos la longitud de onda, va a aumentar la frecuencia, porque las ondas van a estar más compactas. Entonces, la frecuencia y la longitud de onda, que se expresa en milímetros, van a ser inversamente proporcionales. Y si hablamos de frecuencia, debemos hablar de transductores. Existen varios transductores que manejan frecuencias distintas y se emplean para finalidades dispersas. Los transductores lineales, que utilizan frecuencias de 6 a 13 MHz y permiten visualizar estructuras con una profundidad de hasta 6 centímetros. Tenemos transductores microconvexos que manejan frecuencias de 5 a 8, permiten visualizar estructuras de hasta 10 centímetros. Se utilizan mucho en neonatos y pacientes pediátricos. Tenemos también los transductores convexos, que manejan frecuencias de 2 a 5 para visualizar estructuras con una profundidad de hasta 30 centímetros, muy utilizados en el contexto de la ginecobstetricia, porque permiten visualizar abdomen y estructuras pélvicas. Y tenemos transductores sectoriales, que manejan frecuencias más bajas. El manejar frecuencias más bajas permiten visualizar más profundo, hasta 35 centímetros. Permiten explorar corazón, abdomen, pulmón, cerebro. Los transductores lineales y los transductores sectoriales son de gran utilidad en urgencias y en los cuidados intensivos. Los transductores lineales se utilizan para poder guiar los accesos vasculares centrales, y los transductores sectoriales permiten la evaluación de múltiples ventanas, como las que se visualizan durante el FAST. Entonces, la longitud de onda es la distancia entre dos icos. La frecuencia y la longitud de onda están inversamente relacionados. Si la frecuencia aumenta,
la longitud de onda se acorta. El sonido viaja a distintas velocidades dependiendo del tejido. Lo profundizaremos más adelante cuando hablemos de velocidad de propagación. El sonido en los tejidos blandos viaja a 1540 metros por segundo, que equivale a 1 milihertz de frecuencia, lo que quiere decir que tiene una longitud de onda de 1.54 milímetros. Dejando atrás los parámetros de tiempo, debemos hablar de los parámetros de fuerza, que son tres: intensidad, amplitud y potencia. La amplitud, de manera simple, es el tamaño de la onda, pero es el tamaño de la onda desde la línea cero. Es la fuerza de la onda medida desde la línea cero hasta la parte superior. Matemáticamente lo podemos expresar como la diferencia del valor máximo menos el valor medio, entendiendo el valor medio como la línea cero. La potencia, según los textos, se define como la energía en julios generada por unidad de tiempo. De manera simple, lo podemos entender como la velocidad a la que se realiza el trabajo y se expresa en vatios. Si aumenta el voltaje, aumenta la fuerza de vibración, y si aumenta la fuerza de vibración, pues la imagen se hace más brillante. A continuación lo vamos a ver en una ventana que nos permite visualizar el parénquima hepático, además de la vena cava y las venas hepáticas. El último parámetro de fuerza es la intensidad, que la intensidad es la concentración de energía en la sección transversal de sonido y se calcula como la potencia o el poder en watts dividido por el área de la sección transversal de la onda sonora expresada en centímetros cuadrados. Como vemos, donde tengo el cursor, la intensidad se relaciona con la potencia o con el poder por medio de la amplitud. Miren que la amplitud se encuentran los dos, los relaciona. Y la intensidad de las medida en el tiempo se conoce como la variación temporal. Y la intensidad de las medida en el espacio se conoce como variación espacial. ¿Y esto por qué es importante? Ya van a ver, esto tiene que ver con la ecuación que ven de color rojo. Resulta que la medición de la intensidad de tiempo promedio y la intensidad espacial pico conforma el promedio temporoespacial pico. Y esta medida es la intensidad máxima que absorben los tejidos durante una ecografía. En otras palabras, el promedio temporoespacial básicamente es la medición de la intensidad de tiempo promedio más la intensidad espacial pico es un marcador de daño. El sonido y las ondas sonoras finalmente es energía. Y siguiendo los principios de la termodinámica, la energía se debe absorber y se disipa en calor. Lo que ocurre es que los cambios en la temperatura durante el ultrasonido son tan pequeños que son imperceptibles. Gran parte de lo que acabamos de mencionar en esta diapositiva lo podemos resumir en el hecho de que la potencia y la intensidad son proporcionales al cuadrado de la amplitud. Veamos esto en praxis. Aquí vemos una imagen donde podemos visualizar parénquima hepático. Situémonos primero en esta donde tengo el cursor. Se ve muy hipoecoica, pero cuando se aumenta la potencia crece el brillo, y cuando crece el brillo ya podemos visualizar estructuras anatómicas definidas. Acá vemos un hígado, vemos las venas hepáticas, al menos una que se alcanza a visualizar muy bien, adyacente a la vena cava. Nuevamente tocamos el concepto de velocidad. Velocidad de propagación. Cuando hablemos de Doppler vamos a
hablar sobre las diferencias entre velocidad y rapidez. En este momento concentrémonos en la velocidad de propagación. La velocidad de propagación es la distancia que recorre una onda sonora a través de un medio en un segundo. El sonido, como hemos dicho, viaja a una velocidad distinta dependiendo del medio en cuestión. Viaja más rápido en los sólidos, más lento en el líquido y mucho más lento en los gases. La velocidad de propagación del sonido en el cuerpo oscila entre 500 metros segundo a 4000 metros segundo. Y la velocidad de propagación va a ser directamente proporcional a la rigidez y va a ser inversamente proporcional a la densidad. O sea, a mayor rigidez, mayor velocidad de propagación y a mayor densidad, más lento. Eso nos lleva entonces a esta tabla. La velocidad del sonido en el pulmón es de 600, en la grasa es de 1460, cerebro 1520, hígado 1555, sangre 1560, riñón 1565, músculo 1600, nervio óptico 1615, ojo 1620 y hueso 4080. Miren que la rigidez del hueso aumenta de manera significativa la velocidad de propagación del sonido en ese medio. Debemos también hablar sobre el concepto de atenuación y su relación con los tejidos. La atenuación define calidad y la atenuación se afecta por tres cosas: reflexión, dispersión o absorción. La atenuación la vamos a definir como el debilitamiento de sonido al viajar a tejidos profundos. Y este tema es muy interesante. Ya van a ver por qué. Resulta que las frecuencias altas se debilitan más que las frecuencias bajas. Por eso es que las imágenes profundas pueden tener peor calidad. Recordemos nuevamente los tipos de transductores que tenemos. Tenemos transductores lineales que tienen una profundidad de visualización de aproximadamente 6 centímetros y manejan frecuencias de 6 a 13. Tenemos transductores microconvexos con frecuencias de 5 a 8, profundidad de 10. Tenemos transductores convexos, frecuencias de 2 a 5, profundidad de hasta 30, y los sectoriales, que tienen frecuencias más bajas, de 1 a 5, y permiten ver estructuras hasta una profundidad de 35 centímetros. Esto nos lleva entonces a la afirmación que acabamos de hacer hace un momento. Las frecuencias altas se debilitan más que las bajas. Entre más alta sea la frecuencia, menor es la posibilidad de poder ver estructuras profundas. Y esto nos lleva también a otro concepto, y es que independientemente del tipo de transductor que nosotros estemos empleando, si nosotros queremos ver un tejido bien, debemos buscar la ventana que nos permita obtener mejores imágenes, pero con una menor profundidad. Esa es la zona adecuada para poder visualizar una estructura con menor atenuación. La atenuación se mide en decibelios y el decibel es una escala logarítmica. Es una escala logarítmica que compara dos intensidades, algo similar al pH o el potencial de hidrogeniones. Explico. 10 decibeles indican que la intensidad cambió 10 veces. Es una escala logarítmica. Y cada tejido va a tener su efecto particular sobre la atenuación, y ese efecto particular que ejerce cada tejido sobre la atenuación se conoce como coeficiente de atenuación. El coeficiente de atenuación se mide en decibelios por centímetro. Dijimos entonces que la atenuación dependía de la reflexión, la dispersión y la absorción. ¿Pero qué es eso? La reflexión es la cantidad de sonido que regresa al transductor, y hay dos tipos de reflectores. Reflectores lisos o especulares, que reflejan hacia el transductor, y reflectores rugosos o difusos, que dispersan el sonido. O sea, parte regresa al transductor y otra no, otra se pierde. Siguiente concepto: dispersión. La dispersión es la redirección del sonido en muchas direcciones, acá lo podemos ver. Y esto ocurre cuando el interfaz de tejido es más pequeño que la longitud de onda. La dispersión es un concepto
que es directamente proporcional a la frecuencia. A mayor frecuencia, mayor dispersión. Hay un tipo de dispersión que requiere una mención especial, que es la dispersión de Rayleigh, y la dispersión de Rayleigh ocurre cuando la superficie de un reflector es mucho más pequeña que la longitud de onda del haz. Esta dispersión ocurre con los glóbulos rojos. Continuando con el concepto de dispersión, separándolo de la definición de dispersión de Rayleigh, resulta que las estructuras que nosotros imagenológicamente vemos más hiperecoicas son más dispersas. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva mediante las ecogenicidades generadas por un hemangioma, mientras que lo hipoecoico tiene menos dispersión, hiperecoico más dispersión, hipoecoico menos dispersión. Y último concepto que nos define la atenuación, la absorción, que la absorción es la cantidad de energía acústica que se convierte en calor, y a mayor frecuencia y a mayor profundidad, mayor absorción. Habíamos hablado entonces de la dispersión. Acá vemos un hemangioma hiperecoico. Ese hemangioma hiperecoico, donde tengo el cursor, es hiperecoico porque tiene una mayor dispersión en relación al parénquima adyacente. Resulta que el ultrasonido no funciona como una onda sinusoidal, que fue lo que describimos en las primeras diapositivas. El ultrasonido funciona por pulsos cortos y por sonidos continuos. Lo vamos a explicar primero en términos más objetivos y después lo vamos a intentar comparar con una analogía que es la analogía del tren, que es planteada por Ricky en su artículo de 2014. Bien, entonces el ultrasonido funciona por pulsos cortos y por sonidos continuos. Básicamente el transductor emite pulsos de ondas sonoras con una duración predeterminada y la duración del pulso va a ser el tiempo desde el inicio del pulso hasta el final del pulso, que se llama también tiempo de transmisión. El tiempo de transmisión es la duración del pulso desde el inicio del pulso hasta el final del pulso. El tiempo entre los pulsos es conocido como el tiempo de recepción. Acá lo vemos, miren, es el tiempo que separa un pulso de otro pulso, en este caso el pulso 3 del pulso 4. Y resulta que la suma del tiempo de transmisión y el tiempo de recepción va a constituir algo que se conoce como periodo de repetición de pulso. Y el periodo de repetición de pulso va a ser el tiempo desde el inicio del primer pulso hasta el inicio del siguiente pulso. O sea, matemáticamente es tiempo de transmisión más tiempo de recepción. Espero que ese concepto haya quedado claro. Otro concepto importante es el de frecuencia de repetición de pulsos. La frecuencia de repetición de pulsos no es más que el número de pulsos que ocurre en un periodo de tiempo preestablecido. Que recuerden que en ultrasonido ese periodo de tiempo para poder determinar la frecuencia es de 1 segundo. Y resulta que el sonido, luego de que se emite, tiene que viajar. Y en las imágenes más profundas, el sonido debe viajar más lejos. Y si viaja más lejos, tarda más en regresar. Por lo cual, entre más profunda sea la estructura que se esté intentando visualizar mediante el ultrasonido, más tiempo va a existir de escucha. El tiempo de escucha va a ser más prolongado, porque si se demora más en ir, se demora más en regresar. Por ende,
el periodo de frecuencia va a ser inversamente proporcional a la profundidad. Ahora cojamos todo esto que acabamos de mencionar y comparémoslo con una analogía muy simple, que es la analogía del tren de Ricci. Entonces, la longitud del pulso espacial va a ser la longitud de cada furgón. El periodo de repetición de pulso va a ser el tiempo desde el que inicia el primer furgón hasta el inicio del siguiente furgón. O sea, es el tiempo de transmisión más el tiempo de recepción. Y el periodo de repetición de frecuencia va a ser el número de furgones que pasan en un segundo. En este caso, si esto representara un segundo, pues tendríamos todas estas estructuras que nos definirían lo que es el periodo de repetición de frecuencia. Hablemos ahora someramente de los componentes de un ultrasonido. Empecemos con el transductor. El transductor básicamente lo que hace es convertir energía. Tenemos dos momentos, transmisión y recepción. En la transmisión coge energía eléctrica y la convierte en acústica. Y en la recepción coge energía acústica y la convierte en eléctrica. Los transductores clásicos originaban el sonido a partir de un cristal piezoeléctrico. Los transductores tienen una caja, una pantalla eléctrica, un aislante, un cable, una capa de acoplamiento y un elemento amortiguado. Otro componente, el sincronizador maestro. El sincronizador maestro, como ven, expresado con esa flecha, lo que hace es recibir la información y cuando la recibe la procesa. Otro componente, el generador de pulsos. El generador de pulsos no es más que un reloj con un generador de voltaje. Y otro componente, el receptor. El receptor amplifica y limpia la señal mediante amplificación, compensación, compresión, demodulación y rechazo. Conceptos que se salen del objetivo de esta charla. ¿Y cuáles son las partes de un haz de sonido? Miremos esta imagen y partámosla. Entonces, el haz de sonido sale del transductor. En un inicio, el ancho inicial va a ser igual que el transductor o que la apertura. Y ese haz se va a ir achiquitando. Esta primera parte se conoce como campo cercano, hasta que llegamos a un diámetro mínimo. Este punto más estrecho es el punto focal. El punto focal es muy importante porque ahí es donde las imágenes son más nítidas. Y luego del punto focal vemos cómo el campo o la zona se empieza a ensanchar y se va ensanchando y genera lo que se conoce como campo lejano o far zone. Un concepto elemental dentro del ultrasonido es el de resolución, y la resolución se define como la capacidad de generar imágenes precisas, que si miramos en retrospectiva, la resolución se correlaciona con prácticamente todo lo que hemos mencionado para atrás. Y hay dos tipos de resoluciones, las vamos a ver más adelante. Una axial, que es paralela al haz, y otra lateral, que es perpendicular al haz. La axial distingue estructuras a lo largo del eje principal del haz. Y la lateral es cuando la distancia que separa dos estructuras están de lado a lado perpendiculares al haz, como vemos acá. Miremos un ejemplo. Resolución axial. Luego miramos la resolución lateral. Tenemos dos transductores y tenemos el objeto actual. Este objeto actual tiene la configuración estructural real. Vemos que en un inicio tiene una bolita, dos bolitas y luego otra bolita. Tenemos un transductor superior, donde los pulsos son más largos. Percátense que en el transductor superior, donde los pulsos son más largos, la resolución es menor. Miren que solamente expresa una bolita, le cambia el tamaño, se separa de la estructura real del objeto.
Pasamos a un transductor inferior y este transductor inferior tiene pulsos más cortos, tiene una mejor resolución. Miren que se parece más a las dimensiones y a las configuraciones estructurales del objeto. Eso en cuanto a la resolución axial. Y la resolución lateral, muy relacionado con lo que habíamos mencionado, del punto focal, del campo cercano y el campo lejano. Entonces, percátense que tenemos acá las dimensiones y las configuraciones de un objeto, dos puntos en todas las distintas zonas, y miren que en un inicio no se logra ver adecuadamente la morfología o la estructura de ese objeto en el campo cercano, tampoco se ve en el campo lejano, se ve aquí, en la zona de menor diámetro, que esa zona de menor diámetro recuerden que se llama punto focal. En cuanto a modos de visualización, hay tres modos de visualización: el modo A o modo amplitud, el modo B o modo brillo y el modo M o modo movimiento. ¿Cuáles nos interesan a nosotros en la unidad de cuidados intensivos y en urgencias? El modo M y el modo B, brillo y movimiento. El modo A, por cultura general, se utiliza para medir distancia y mostrar la amplitud de la onda en función del tiempo para el retorno del pulso. Se utiliza principalmente en el campo de la oftalmología. Modo B. El modo B lo que hace es que coge las amplitudes variables, las convierte en unos puntos de intensidad y esos puntos de intensidad generan imágenes anatómicas, como podemos ver acá. Entonces, los reflejos débiles, los reflectores débiles son grises oscuros y los reflectores fuertes son blancos. Y el modo M lo que hace es que convierte el movimiento en líneas. Y los reflectores estacionarios se van a trazar como líneas rectas. Tengo el cursor. Mientras que los reflectores móviles, como este, se trazan como líneas sinusoidales. Este modo es muy útil para evaluar los ápices pulmonares y poder descartar la existencia de un neumotórax. El neumotórax se caracteriza por un signo conocido como signo de código de barras, donde vamos a ver meros trazos lineales. Y el signo de la playa, que es el que nosotros quisiéramos ver, que descarta neumotórax, se caracteriza por que existen dos zonas. Una zona donde efectivamente vemos unos trazos lineales y otra zona donde veríamos unas líneas sinusoidales. Esto no es una imagen de un modo M de alguna de las situaciones particulares que acabamos de describir. Les señalo y les ilustro son las líneas sinusoidales y las líneas lineales o rectas. Para hablar de los artefactos debemos mencionar dos cosas. Primero, ¿qué es un artefacto? Un artefacto es un error de imagen, pero ese error de imagen, entre comillas, es útil en el contexto del ultrasonido. Y segundo, los artefactos ocurren cuando se alteran principios del ultrasonido. ¿Y cuáles son los principios del ultrasonido? Tenemos 6. Los artefactos ocurren cuando se viola alguno de esos 6. Primer principio, el sonido viaja en línea recta. Segundo, el sonido viaja directamente a un reflector y regresa. Tercero, el sonido viaja en el tejido blando exactamente a 1540 metros segundo. Cuarto, las reflexiones surgen solo de estructuras en el eje principal. Quinto, el plano de imagen es muy delgado. Y sexto, la fuerza de reflejo se relaciona con las características del tejido. Esos son los principios del ultrasonido. Pero cuando se viola alguno de esos principios, aparecen los artefactos. Y tenemos varios artefactos. Vamos a mencionar los más comunes, los que nos comparte Ricky en su revisión, en su artículo del año 2014. Primer artefacto, reverberación. Que la reverberación no son más que múltiples ecos espaciados, y esto ocurre porque el sonido rebota
entre dos reflectores potentes. Y solamente el primer y el segundo reflejo más cercanos al transductor van a ser los reales. Los demás van a ser artefactos. En el tórax hay un artefacto de reverberación especialmente útil que se conoce como cola de cometa. La cola de cometa es un artefacto de reverberación que se genera cuando los septos están muy engrosados. Algunos autores los llaman también como líneas B a todas estas colas de cometa cuando los septos están muy engrosados a nivel del tórax. Segundo artefacto, sombreado. El sombreado es una región hipoecoica que se establece debajo de un fuerte atenuante. Confirma la presencia de estructuras como cálculos, como es el caso de esta imagen. Y siguiente artefacto, borde. El borde no se debe confundir con el sombreado, porque el sombreado es resultado de una fuente atenuante. Y el borde es una región hipoecoica que se extiende a lo largo de un borde que funciona como reflector, pero es un reflector curvo. O sea que coge el haz y lo reflecta de manera curva, por lo cual pierde su intensidad y aparece este sombreado, por decirlo, que no es un sombreado, es un artefacto de borde. El sombreado propiamente es este. Siguiente artefacto, el artefacto en espejo. Este artefacto nos descarta patología. El artefacto en espejo se fundamenta en lo siguiente. Básicamente, el sonido refleja en un reflector potente y se dirige a una segunda estructura. Y esto hace algo muy interesante, y es que va a parecer que existe una réplica o una copia de la estructura en cuestión. Se va a ver un artefacto más profundo, como vemos acá. Y eso permite descartar patología, por ejemplo. Esto se pierde en los derrames pleurales. Acá podemos ver un derrame pleural donde se pierde entonces ese artefacto en espejo. En cuanto al Doppler, el Doppler se utiliza para poder examinar flujo sanguíneo, dirección, velocidad y patrón de flujo. Y aquí retomamos el concepto de velocidad y lo distinguimos del de rapidez. Velocidad es magnitud más dirección y rapidez es solamente magnitud. El Doppler se basa en algo que se conoce como tono percibido del sonido. Cuando se acerca, hay un tono más alto y cuando se aleja, hay uno más bajo. Y esto extrapolado al Doppler o al Doppler color se representa de la siguiente forma. Cuando los glóbulos rojos se acercan al transductor hay un cambio positivo, es lo que se ve color rojo en el Doppler color. Y si se alejan es un cambio negativo. Y esto se explica en una ecuación que dicta que la velocidad está inversamente relacionada con la frecuencia del transductor. Las velocidades más rápidas se miden con frecuencias bajas. Cuando nosotros hablamos de Doppler, también debemos hablar del ángulo de incidencia, es algo que es importante, porque solamente en paralelo al flujo se puede registrar bien, en perpendicular no. Existe un Doppler continuo y existe un Doppler pulsado. El Doppler pulsado necesita un solo cristal para transmitir y recibir, y el Doppler continuo requiere dos. Requiere un cristal transmisor continuo y un cristal receptor continuo. El Doppler continuo sirve para registrar altas velocidades. Con todo esto en mente pasamos a hablar del protocolo FAST. El protocolo FAST fue un protocolo ecográfico que surge a mediados de los 90 en el contexto de los pacientes traumatizados, inicialmente pacientes con trauma de abdomen. La ventana pericárdica, las ventanas apicales se van involucrando y se van incluyendo a medida que pasa el tiempo. Evidencia sobre el protocolo FAST hay muchísima. El protocolo FAST es recomendado por el Colegio Americano de Médicos de Emergencia desde las guías del 2008.
por el Instituto Americano de Ultrasonido en Medicina desde sus guías en el 2011, es recomendado por la Asociación Colombiana de Emergencias y también por la ATLS desde hace varias ediciones. Como les había comentado, el protocolo FAST surge a mediados de los 90, puntualmente en 1996. El FAST tradicional no contemplaba ventana pericárdica. La ventana pericárdica se incluye en el año 1999, donde el consenso de FAST dictamina incluir la ventana pericárdica para descartar taponamientos cardíacos. Y con el paso de los años se va modificando el protocolo y aparece el FAST extendido. El FAST extendido involucra ápices. ¿Cuáles son las ventanas tradicionales sin involucrar los ápices? O sea, el FAST de 1999. Son una ventana perihepática que se localiza en el cuadrante superior y flanco derecho y permite visualizar el espacio de Morrison o el espacio hepatorrenal. Permite visualizar vesícula y diafragma. La otra ventana es la ventana periesplánica. La ventana periesplénica o la ventana esplenorrenal está en el cuadrante superior y flanco izquierdo. Suprapúbica, que permite visualizar básicamente la vejiga. Si está llena, permite visualizar la próstata, el útero en algunas ocasiones. Y ya en 1999 aparece la ventana subsifoidea. Y es una ventana que nos permite descartar taponamiento cardíaco. Se localiza a nivel subsifoideo y nos permite visualizar precisamente el corazón. Entonces, FAST clásico, 3 ventanas: hepatorrenal, esplenorrenal y pélvica. 1999, subsifoidea o ventana pericárdica. Y FAST E ya adiciona las ventanas apicales. El FAST en teoría no debe tomar más de 4 minutos. Es una técnica que es muy útil para encontrar hemoperitoneo, taponamiento cardíaco y neumotórax. Pero es una técnica que carece de sensibilidad para evaluar lesiones de vísceras huecas o también para poder evaluar sangrado retroperitoneal. En ese contexto nos sirve. El FAST se puede repetir todo lo que uno desee y de hecho las mediciones deben ser seriadas. A continuación vamos a visualizar las distintas ventanas a partir de un artículo publicado por Giraldo en la Revista Colombiana de Anestesiología en el año 2015. La ventana pericárdica busca evaluar taponamiento cardíaco, derrame pericárdico y contractilidad cardíaca. El transductor se pone a nivel subsifoideo. Se utiliza el hígado como ventana acústica y se pone la muesca hacia la derecha del paciente y apuntamos con el transductor hacia la cara del paciente, como si estuviéramos intentando acostar por debajo del apéndice sifoide el transductor. Si no es posible verlo, que en ocasiones pasa, se debe intentar visualizarlo mediante un eje paraesternal izquierdo, largo y corto. Continuamos con el cuadrante superior derecho, que evalúa el espacio hepatorrenal o de Morrison y también la base pulmonar derecha. Es el más sensible de todos para hemoperitoneo, es el más sencillo de realizar según la literatura. El transductor se pone un poco más delante de la línea media axilar derecha, entre el séptimo y el octavo arco costal. El indicador o la muesca se pone hacia la cabeza del paciente, se visualiza el diafragma para poder definir si existe o no un posible hemotórax y el transductor se mueve de arriba hacia abajo en el torso del paciente buscando líquido libre. Continuamos con el cuadrante superior izquierdo, conocido también como espacio esplenorrenal. El espacio esplenorrenal
utiliza el vaso como ventana acústica y permite evaluar la base pulmonar izquierda y la gotera parietocólica del mismo lado. Se ubica el transductor en la línea axilar posterior entre el séptimo al octavo arco costal. El marcador se pone hacia la cabeza del paciente. Nuevamente se ubica el diafragma y se mueve el transductor. En teoría, esta es la ventana más compleja del FAST. Continuamos con la ventana suprapélvica o suprapúbica, que básicamente tiene como finalidad identificar líquido libre a nivel pélvico. Algo importante es que no descarta fracturas pélvicas. Otra cosa importante es que el líquido puede provenir de una víscera sólida. También importante tener en consideración que las mujeres de manera fisiológica pueden tener líquido libre. También que la ausencia de orina hace que el resultado sea menos confiable. Lo que se hace es que se ubica el transductor a nivel suprapúbico, se mira el eje longitudinal, el eje transverso, se pone el indicador hacia la cabeza del paciente y se gira hacia la derecha. Las ventanas pulmonares o apicales tienen como finalidad evaluar neumotórax. Estos requieren transductores de alta frecuencia. Se pone el transductor en la región pectoral superior derecha de ambos lados. Se mira el deslizamiento pleural, que lo describen como el camino de hormigas, que es el roce de las pleuras. Ese roce de las pleuras en neumotórax se pierde. Y luego se pone en modo M para buscar el signo de código de barras, que acá lo podemos visualizar. Ese signo nos indica neumotórax. En cuanto a la evidencia es clara. Para hemoperitoneo tiene una sensibilidad que va del 73 al 99%. En un estudio de Lee con 4.029 pacientes mostró una sensibilidad del 96% y en un metaanálisis de 62 estudios y 18.167 pacientes tuvo una sensibilidad de 78.9% y una especificidad de 99.2%. El FAST también tiene evidencia en heridas penetrantes cardíacas. Y en este contexto puede llegar a tener una sensibilidad y una especificidad de hasta 100%. Esto a partir de un estudio realizado por Tayal con una N de 32 pacientes. Espero que esta charla sobre principios ecográficos haya sido útil.